Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, secretos y amores imposibles. Qué emoción tenerlos por aquí, listos para sumergirse en otra bomba informativa. Hoy agárrense fuerte porque vamos a desentrañar un rumor que ha estado rondando las redes, un secreto a voces que parecía leyenda urbana, pero que podría ser más real de lo que imaginamos. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Burak y Neslihan. Y no es una colaboración profesional, ni un simple rumor de alfombra roja. Hablamos de algo mucho más profundo, algo prohibido. Prepárense porque hoy les traigo la investigación más exhaustiva que hemos hecho en este canal. Vamos a analizar declaraciones, fotos, gestos y hasta silencios que nos darán una idea de si esta historia de amor prohibido es real, o simplemente un invento más de los medios. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si son de los que ven nuestros vídeos a escondidas, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de las noticias más calientes del mundo del espectáculo. Y ya saben, dejen su like, que eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hay de cierto en este rumor de que Burak considera a Neslihan su amor prohibido e irreemplazable? Para responder a esta pregunta, tenemos que empezar por analizar el contexto. Ambos, Burak y Neslihan, son figuras públicas, actores reconocidos y, lo más importante, ambos están comprometidos o casados con otras personas. Aquí ya tenemos el primer ingrediente del drama, el amor prohibido. Pero, ¿de dónde surge este rumor? Bueno, todo empieza con una serie de coincidencias, gestos y miradas captadas por las cámaras. Recordemos que Burak y Neslihan han coincidido en varios eventos, alfombras rojas y hasta proyectos laborales. En esas interacciones, los fans más perspicaces han notado algo especial en la forma en que se miran, en la cercanía que mantienen, incluso en los comentarios sutiles que se dedican el uno al otro en entrevistas. Un ejemplo claro de esto fue en una entrevista que Neslihan concedió hace unos meses. Le preguntaron sobre sus actores favoritos y aunque mencionó a varios nombres, cuando habló de Burak, su tono cambió. Se puso más suave, más emotiva. Dijo algo así como, Burak es un actor muy talentoso, pero además, es una persona muy especial. Tiene una energía que te atrapa, una forma de ser auténtica que es difícil de encontrar en este mundo. Y claro, los fans inmediatamente interpretaron esto como una declaración de amor encubierta. La chispa se encendió en el fandom. Se desataron foros de discusión, análisis exhaustivos de cada palabra, y hasta la creación de fanfics con escenarios románticos protagonizados por ambos. Pero no solo son palabras. También están las fotos. En varias ocasiones se les ha visto compartiendo momentos juntos, ya sea en fiestas o en eventos públicos. Y aunque en la mayoría de las fotos están rodeados de otras personas, siempre hay una foto, una mirada, un gesto que parece indicar que hay algo más allá de una simple amistad profesional. Los paparazzi se han hecho un festín con este material. Cada imagen es analizada con lupa, buscando la más mínima señal de afecto. Desde el ángulo de sus cuerpos hasta la dilatación de sus pupilas, nada escapa al escrutinio de los fans. Recuerdo particularmente una foto que se hizo viral hace unos meses. Estaban en una fiesta después de la premiere de una película. Burak estaba hablando con un grupo de personas, pero su mirada estaba fija en Neslihan, que estaba al otro lado de la sala. La foto capturó el momento exacto en que sus miradas se cruzaron. Fue una mirada fugaz, pero intensa, llena de emoción. Y claro, los fans enloquecieron. Empezaron a analizar la foto hasta el más mínimo detalle, la expresión de sus rostros, la posición de sus cuerpos, todo parecía confirmar que había algo más que amistad entre ellos. Incluso hubo quienes contrataron expertos en lenguaje corporal para descifrar el significado oculto de esa mirada. Se hablaba de deseo, de anhelo, de una conexión profunda que trascendía las palabras. Pero ojo, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Las fotos y los gestos pueden ser interpretados de muchas maneras. No podemos basarnos únicamente en eso para afirmar que Burak considera a Neslihan su amor prohibido. Necesitamos más pruebas, más información. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y la idealización, pero debemos mantener los pies en la tierra y analizar la situación con objetividad. Recordemos que los medios a menudo magnifican la realidad y crean narrativas sensacionalistas para atraer la atención del público.
Y aquí es donde entra en juego la información que hemos recopilado de fuentes cercanas a los actores. Hemos hablado con personas que han trabajado con ellos, que los conocen personalmente, y hemos recopilado testimonios muy interesantes. Hemos buceado en las profundidades del backstage, hablando con maquilladores, estilistas, asistentes de producción y hasta con el chico que les lleva el café. Hemos dejado piedras sin remover en nuestra búsqueda de la verdad. Una de nuestras fuentes, que prefiere mantenerse en el anonimato, nos contó que Burak y Neslihan siempre han tenido una química especial. Desde el primer momento en que se conocieron, hubo una conexión instantánea. Se entendían con la mirada, compartían el mismo sentido del humor y tenían muchas cosas en común. Según esta fuente, Burak siempre ha sentido una gran admiración por Neslihan, no solo como actriz, sino también como persona. Nos reveló que en varias ocasiones, había presenciado conversaciones entre ellos que iban más allá de lo profesional. Se reían, se contaban secretos y se apoyaban mutuamente en momentos difíciles. Se nota que hay algo más ahí, nos confesó. Otra fuente, que también trabajó con ellos en un proyecto reciente, nos dijo que era evidente que había una tensión entre ellos. No una tensión negativa, sino una tensión de atracción, de deseo. Esta fuente nos contó que en varias ocasiones los vio conversando a solas, riendo juntos y compartiendo secretos. Incluso una vez, los escuchó hablar de un viaje que querían hacer juntos, lejos de las cámaras y de los fans. ¿Un viaje secreto? ¿A una isla paradisíaca? ¿A una cabaña en la montaña? La imaginación vuela ante la posibilidad de un escape romántico lejos del escrutinio público. Por supuesto, estos son solo testimonios. No son pruebas irrefutables. Pero añaden peso a la teoría de que Burak y Neslihan tienen una relación más allá de la amistad. Son fragmentos de un rompecabezas que vamos armando poco a poco, y que nos permiten vislumbrar una imagen más completa de lo que podría estar sucediendo entre ellos. ¿Pero por qué se habla de un amor prohibido? Como ya mencionamos, ambos están comprometidos o casados con otras personas. Esto complica mucho la situación. Si realmente sienten algo el uno por el otro, tendrían que enfrentar muchas dificultades y tomar decisiones difíciles. Un verdadero drama digno de una telenovela turca. Además está el tema de la imagen pública. Tanto Burak como Neslihan tienen una reputación que proteger. Un escándalo amoroso podría dañar sus carreras y afectar sus vidas personales. Por eso es comprensible que mantengan su relación en secreto, o que intenten negarla ante los medios. El precio de la fama es alto, y a menudo implica sacrificar la propia felicidad en aras de mantener una imagen impecable. Pero, ¿y qué hay de la frase irreemplazable? Esta palabra es clave en todo este asunto. Si Burak realmente considera a Neslihan irreemplazable, significa que siente por ella algo muy profundo, algo que no ha encontrado en otras personas. Significa que a pesar de las dificultades y los obstáculos, no puede dejarla ir. Una declaración de amor en toda regla. Una confesión que revela la intensidad de sus sentimientos y la dificultad de renunciar a una conexión tan especial. Esta palabra también sugiere que la relación entre ellos es más que una simple aventura o un capricho. Es algo que lo marca, que lo define, que lo transforma. Es un amor que, a pesar de ser prohibido, es esencial para su vida. Un amor que lo consume, que lo atormenta y que, al mismo tiempo, le da sentido a su existencia. Ahora bien, llegados a este punto, es importante recordar que todo esto son especulaciones, rumores y teorías. No tenemos pruebas concretas de que Burak considere a Neslihan su amor prohibido e irreemplazable. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que esto sea cierto. La verdad es escurridiza y a menudo se oculta tras una cortina de humo de negaciones y evasivas. Lo que sí podemos afirmar es que hay algo especial entre ellos. Hay una química, una conexión, una atracción que es evidente para cualquiera que los observe. Y si esa conexión se convierte en un amor prohibido, solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo revelará si están dispuestos a arriesgarlo todo por ese amor, o si preferirán mantenerlo oculto en las sombras. Pero la pregunta que me quema por dentro es, ¿qué pasaría si este amor saliera a la luz? ¿Cómo reaccionarían sus parejas? ¿Cómo impactaría en sus carreras? Se desataría un verdadero escándalo mediático. Las consecuencias podrían ser devastadoras. ¿Y si al final, todo esto resulta ser un simple rumor? ¿Qué pasaría con las ilusiones de los fans?
¿Cómo se sentirían al descubrir que su fantasía romántica no era más que un espejismo? La decepción podría ser enorme. En resumen, hemos explorado el rumor de que Burak considera a Neslihan su amor prohibido e irreemplazable. Analizamos las coincidencias, los gestos, las miradas y los testimonios que respaldan esta teoría. También destacamos las dificultades y los obstáculos que enfrentarían si este amor fuera real. Y finalmente recordamos que todo esto son especulaciones, pero que hay una base para creer que algo especial ocurre entre ellos. Hemos tejido una red de indicios y conjeturas que nos acercan a la posible verdad, pero que aún no nos permiten confirmarla con certeza. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes jugosos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando este tema. He invertido horas en esta investigación, buscando la verdad entre líneas y desentrañando los misterios de este posible romance prohibido. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido como este. Sus comentarios y likes son mi combustible. Gracias por ser la mejor comunidad de chismosos del mundo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Burak considera a Neslihan su amor prohibido? ¿O creen que todo esto es un invento de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Quiero saber qué piensan ustedes. Compartan sus teorías y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de las noticias más calientes del mundo del espectáculo. Quiero que sean los primeros en enterarse de todos los chismes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos del corazón. No se olviden de seguir chismeando. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la próxima. Besitos chismosos.